Bien, como sabéis, me gusta ponerle título a la palabra. El título de esta tarde, ahí lo tenéis: el peligro del pecado no arrepentido. Querido Padre, te presento esta palabra. Espíritu del Señor, prepara los corazones y las mentes para que tu palabra, como está escrito en las Sagradas Escrituras, tu palabra es lanzada y no vuelve a ti vacía. Es imposible, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra en el ser humano hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra va a hacer la obra en esta tarde, en el alma, en el espíritu y en los corazones de los que están oyendo, Padre. En el nombre de Jesús, declaro libre este momento, este lugar. Me declaro yo a mí mismo libre, en libertad en el Señor Jesús, para poder dejarme ser usado por ti, sentirme cómodo en tu presencia y que tu palabra no tenga estorbo. Salga de este tu humilde siervo, que no es digno de predicar tu palabra, pero por tu llamamiento lo hacemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lidia va preparando el agua. Quiero primero, antes que nada, hacer una aclaración, ¿vale? Porque si el mensaje de hoy, cualquier espíritu engañador que se mueva por ahí puede tergiversarlo y puede hacer que usted se sienta mal y se sienta incómodo sin motivo, porque en usted no hay pecado no arrepentido. Por eso quiero aclarar en el primer punto de esta predicación cuándo un pecado está no arrepentido y cuándo está arrepentido. El mensaje de esta tarde es sobre el tema cuando hay un pecado en nuestra vida que no se ha arrepentido y que por consiguiente ese pecado está vivo y está produciendo maldades en nosotros. Antes de hablar de ese pecado o presunto o posible pecado que haya en su vida o en mi vida, que no haya sido confrontado en la presencia de Dios, que no haya sido debidamente puestos delante de Dios y que no haya sido arrepentido profundamente, antes de hablar de ese pecado, quiero aclarar lo siguiente. Si usted ha pecado, por gordo, por fuerte que sea ese pecado, si usted ha confrontado ese pecado delante del Señor, si usted se ha arrepentido profundamente delante del Señor, ese pecado no está vivo, ese pecado desapareció, ese pecado en la presencia de Dios no existe. Y Dios ha decidido olvidarse de ese pecado. Por lo tanto, el mensaje de esta noche no es para usted si usted ha hecho eso. Aclaro esto, no sea que algún espíritu engañador le perturbe a usted y usted se sienta mal por un pecado que ya fue arrepentido, que ya fue tratado en el Señor y que por consiguiente no existe. Lo que yo quiero hablar en esta tarde es de cuando pecamos y lo ocultamos, lo guardamos en nuestra alma y no venimos delante de Dios para que eso sea tratado. Ese es el pecado que yo quiero señalar en esta noche. Para terminar de aclarar el primer punto, Primera de Juan 2:1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Vale? Si usted ha pecado y usted ha ido al Padre en ese pecado y usted se ha arrepentido de ese pecado y usted ha ido al Padre a través del abogado que es su Hijo, que ningún espíritu engañador le perturbe a usted, y yo cancelo y cierro
Se derrite como la cera todo espíritu acusador. La palabra es clara al respecto. Ninguna condenación hay para los que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si usted alguna vez cometió un pecado, por feo, por gordo que sea, y usted se arrepintió y ese pecado fue tratado en la presencia de Dios, no hay condenación para usted. Usted está libre. Y el cielo lo ha declarado a usted justificado por medio de Jesús, pues escrito está: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos 9:26 dice lo siguiente: Jesús, ahí en esos puntos suspensivos está Jesús, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar el pecado de en medio. Escuche, en el medio es un lugar espiritual. Es un lugar entre Dios y usted. Cuando un cristiano peca, ese pecado se pone y se establece en medio, que es un lugar espiritual entre Dios y el creyente. Ahí en medio hay un pecado y hay una barrera que impide que el cielo descienda a su vida y que usted se acerque al cielo. Pero cuando usted acude a Jesús, la sangre de Jesús es tan poderosa que cuando usted arrepentido de verdad es tratado ese pecado, la sangre de Jesús quita ese pecado de en medio, ya no está ahí. Por lo tanto, nadie se sienta acusado en esta noche por algún pecado que ya fue tratado, ¿vale? No estoy hablando de esos pecados que han sido tratados, sino de posibles pecados que no han sido arrepentidos delante de Dios. Quizás es bueno recordar un poquito cuando hay un verdadero arrepentimiento. Hay una palabra que ya pronto Antonio la va a subir en YouTube, que se llama el verdadero arrepentimiento, ¿vale? Y en esa predicación dijimos que para que un pecado sea perdonado, tiene que ser arrepentido. Y el arrepentimiento tiene 4 fases. Fase número 1, el pecado tiene que ser reconocido. Si una persona peca y no reconoce eso, ese pecado no va a ser perdonado. Entonces ese pecado está ahí en medio, entre Dios y usted. Reconocerlo con detalle. Señor, reconozco que he hecho esto, esto y esto. Número 2, confesarlo. Ir a tu Dios y confesárselo. He reconocido que he hecho esto y lo confieso delante de ti. Normalmente con una confesión a nuestro Dios es suficiente. Pero a veces por la naturaleza del pecado o porque el Señor quiere, es bueno que se lo confiese también quizás a tu pastor, quizás a alguien. Esto a veces el Espíritu Santo te guía ahí. Número 1, reconocer. Número 2, confesión. Número 3, lamentarse por ese pecado. Ponerse triste por ese pecado. El arrepentimiento, según Dios, produce tristeza. Hay una tristeza que es de Dios cuando uno peca. Está triste y eso no es del diablo, eso es de Dios, porque quiere producir arrepentimiento profundo. Y esa tristeza es según Dios. Reconocimiento, confesión, tristeza o lamento por el pecado y un fruto digno de arrepentimiento. Hay algo siempre que se puede hacer para darle la espalda a Dios. Cuando usted hace eso y se arrepiente de algún pecado, ese pecado no existe, porque ya Jesús era decidido olvidarse de ese pecado y ya no existe. Ningún demonio le puede acusar a usted, porque ese pecado ha sido tratado y quitado de en medio. Amén. Y Romanos 8:1 dice lo siguiente, y con esto terminamos con la aclaración. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si usted algún día pecó, si usted hay algo gordo que usted haya hecho y usted se ha arrepentido profundamente, usted ha reconocido que lo ha hecho, usted de rodillas lo ha confesado delante de Dios, quizás Dios le ha dicho confiésaselo a mi siervo o confiésaselo a algún familiar o cualquier cosa, usted lo ha confesado, usted ha lamentado haberlo hecho, usted ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Usted puede decir: yo estoy justificado en Cristo Jesús y he sido declarado inocente y justificado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. No se sienta usted culpable de nada. La culpabilidad no está autorizada cuando usted se ha arrepentido. Amén. Esa es la aclaración. Ahora sí vamos al mensaje. ¿Qué pasa cuando pecamos?
pero no nos arrepentimos delante de Dios. Entonces, ese pecado, lo hayamos cometido una vez o lo estemos cometiendo continuamente, es un pecado que al no haber sido arrepentido está vivo. Y ahí es donde es el mensaje de hoy: el peligro de ese pecado no arrepentido. Ruego a Dios que el Espíritu Santo toque ahora nuestras mentes y nuestros corazones, por si hay alguien aquí que hay algún pecado que está escondido en lo profundo de su alma. El pecado que no es arrepentido queda oculto en nuestra alma, queda escondido en nuestra alma y está vivo. Y ahí sí usted es bueno que el Espíritu Santo le hable y que usted se sienta bajo condenación y bajo acusación, porque lo está. Porque un pecado que no ha sido arrepentido debidamente es un pecado que está activo en su vida. Lo haya hecho usted ayer, lo haya hecho dentro de un año, hace un año, lo haya hecho cuando fuera. Pecado que no ha sido tratado delante de Dios se convierte en un pecado oculto, en un pecado escondido, en un pecado encubierto, en un pecado no arrepentido. Hay un ejemplo en la Biblia que habla muy claramente de lo que es el pecado oculto. Miren, Josué 7:21. Miren, se trata de cuando los israelitas conquistaron Jericó, pues Dios dijo que no podían coger nada de Jericó. Y hubo un hombre, Acán, que desobedeció a Dios y pecó. Pecó porque él vio entre los despojos de Jericó, vio un manto babilónico muy bueno. Vio también 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra. Pero ese pecado estaba escondido debajo de su tienda, debajo de la tierra. Ese es el ejemplo de cuando nosotros hacemos algo pequeño, mediano, gordo, y decidimos guardar secreto delante de Dios, ocultarlo debajo de nuestra alma, y se convierte en algo maldito que hay en nosotros, porque se convierte en lo que la Biblia llama pecado oculto o pecado no arrepentido. Cuando esto sucede, Dios empieza a tratar. Dios empieza a tratar con nuestra alma y comienza a establecer un tiempo que la Biblia llama tiempo de arrepentimiento. Dios te da un tiempo donde Él te va entrelazando para que tú te espabiles y confieses eso delante de Dios y te arrepientas delante de Dios y des frutos dignos de arrepentimiento y te lamente delante de Dios y le dé la espalda a ese pecado. ¿Y por qué Dios busca eso en ti? Porque Dios te ama tanto que quiere, dice la Biblia, venir luego y estemos a cuenta. Dios quiere estar a cuenta contigo. Dios, eso te está haciendo daño y Él quiere limpiar tu alma de eso. Y se establece lo que la Biblia llama un tiempo de arrepentimiento, donde Dios te va entrelazando por medio de las circunstancias. Él mueve los hilos para que usted espabile. Todo ser humano necesita un tiempo para tratar ese pecado, para arrepentirse delante de Dios, para confesarlo y para huir de ese pecado. Todo ser humano lo necesita. Entonces, el pueblo, ahí hubo un problema y Dios le reveló a Josué un problema. El pueblo estaba malamente, un problema que luego veremos, y Dios le reveló a Josué: hay pecado oculto. Y Dios le dijo: voy a darle un tiempo. Todo esto está en el versículo capítulo 7 entero, léalo en su casa. Yo voy a darle un tiempo. Reúname al pueblo entero. Fíjense, esto es un ejemplo de cómo Dios va estrechando el lazo de amor para que esa persona se arrepintiese. Esta persona se llamaba Acán. Y Dios le dijo a Josué: reúne al pueblo entero. En aquel tiempo pues habrían varios millones de personas, 2 o 3 millones de personas. Y Josué dijo: aquí hay 2 o 3 millones de personas. Hay uno
que ha desobedecido a Dios y ha tomado del anatema de Jericó. Hay uno que salga. Dios lo estaba llamando para que esa persona confesara, para que esa persona se arrepintiera de verdad. Y este hombre dijo: aquí hay 3 millones de personas. ¿Por qué me van contra mí? Ese hombre quedó callado. Entonces Dios le dijo a Josué: Josué, el pueblo está dividido en 12 tribus. Dile que se quede la tribu de Judá. Las 11 otras tribus se vayan para su tienda. Este hombre era de la tribu de Judá. Inmediatamente de 3 millones quedaron 300 o 400 mil personas. Una sola tribu. Y Josué dijo: uno de los hijos de Judá ha pecado. Confiese su pecado. Y este hombre dijo: aquí hay 300 o 400 mil personas. Estoy seguro, a mí no me va a pillar. Entonces ese hombre no confesó su pecado. Y Dios le dijo a Josué: Josué, dile, porque en aquel tiempo eran por clanes, por patriarca, dile que se vayan todas las familias de todos los patriarcas de la tribu de Judá a su tienda. Solamente permanezca aquí Sera, el abuelo Sera, con sus hijos y con sus nietos. Y este hombre era nieto de Sera. Desaparecieron todos y quedaron allí 100 personas, 120 personas. El clan de los Sera, que se llamaba. Y este hombre dijo: a mí no me pilla. El Dios estaba estrechando el lazo, porque Dios le estaba dando tiempo. Y cuando una persona peca y ha hecho algo malo delante de Dios, cuando un cristiano peca, Dios te estrecha el lazo, te habla, pero no es para condenarte, no es para arrojarte al infierno, no es para castigarte, es para que tú confieses. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios y Dios los llamaba. ¿Sabría Dios dónde estaba Adán y Eva? Pero él decía: Adán, Eva, ¿dónde estáis? Porque él bajó a la presencia del día como hacía todos los días, y ahí no estaba el hombre y la mujer que él había creado. Se habían escondido entre los árboles. ¿Sabía Dios detrás de qué árbol estaban escondidos? Rafa, ¿lo sabía Dios? Seguro. ¿Y qué hacía Dios? Se paseaba. Adán, Eva, ¿dónde estáis? Y lo callaba. ¿Por qué lo llamaba Dios? Dándole tiempo para que ellos confesaran. Porque Dios necesita que usted confiese, se arrepiente, diga su pecado para ser tratado con la sangre de Jesús, para justificarle a usted por gracia en Jesús. Dios no desea acusarle a usted, desea perdonarle. Y allí estaba Acán escondido entre sus 120 familiares, el clan de los Sera. Y no salía este hombre. Entonces el Espíritu le dijo a Sera: di que se vayan todos, y Sera y todos sus hijos. Se quede solamente Siba y los hijos de él. Y allí se quedó Siba, el padre de Acán, y los hermanos de Acán y Acán. 10, 12 personas. Y ni aún así confesó. Entonces Josué le dice, el Espíritu: Acán es. ¿Qué has hecho, Acán? ¿Qué has hecho? Dios te ha dado tiempo para que te arrepientas. ¿Qué has hecho? Y entonces cuando él contesta: vi entre los despojos. Pero esto ya no era una confesión. No es confesión. Cuando te atrapan delante de Dios, eso ya no es una confesión. Y si usted no confiesa su pecado, un día Dios le va a decir: esto hiciste. Eso ya no es confesión. Entonces usted tendrá que reconocerla por fuerza. Eso sucederá cuando lleguemos al cielo, y allí no hay ya oportunidad de gracia. Pero si ahora una persona se confiesa delante de Dios y se arrepiente de su pecado, es tratado y es perdonado. ¿Por qué las personas tratamos de esconder nuestro pecado? Mire, genéticamente lo llevamos escrito en nuestra naturaleza.
Cuando pecamos, no queremos responder delante de Dios por nuestras responsabilidades. No queremos responsabilizarnos delante de Dios por nuestros hechos. Y automáticamente tratamos de escondernos, de autojustificarnos, buscamos argumentos, buscamos cómplices o buscamos gente a los cuales proyectar nuestra culpa para evadir nuestras responsabilidades. Y Dios no puede perdonarte si tú no confrontas ese pecado delante de Él. Y hay una tendencia en el ser humano de huir de nuestras responsabilidades y decir: Señor, he caído. ¿Por qué lo hacemos? Número uno, a veces es por miedo a Dios. Tenemos miedo de acercarnos a Dios y decir: me he equivocado, Señor. He hecho esto y no es correcto. Pero yo te digo, el dedo de Dios cuando señala un pecado nunca es para condenación. Siempre es para salvación, siempre es para restauración. No tengas miedo, no sé a quién le estoy hablando, pero si hay alguien aquí que tiene pecado oculto, que no ha sido confesado y no ha sido arrepentido delante, no tengas miedo. Dios te ama y te está buscando para arrancarte ese pecado que te hace daño y decirte que estás justificado en Cristo y limpiarte y ponerte túnica nueva, santidad nueva y empezar en una oportunidad nueva, en un nuevo comienzo. Dios te ama y no te quiere juzgar ni te quiere condenar, te quiere perdonar. No tengas miedo. Adán y Eva se escondieron y le dijeron, Dios le dijo: ¿por qué te escondes? Porque tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. Y Dios no te busca para juzgarte, te busca para perdonarte. La razón número 2 a veces es porque ignoramos que lo que hemos hecho es pecado. A veces tenemos la conciencia tan cauterizada que estamos cometiendo pecado y ni siquiera nos damos cuenta que es pecado. Y es porque Pablo dice que llegamos a un estado espiritual donde nuestra conciencia está cauterizada y no nos damos cuenta que hemos pecado. La palabra cauterizada era en aquellos tiempos la medicina estaba muy carente, muy pobre. Imagínense, hace 2000 años. Y había a veces situaciones en que había una situación en el organismo que producía tanto dolor que el único remedio que le ofrecía la sanidad de hace 2000 años era cauterizar esa herida para que no sintiera nada. ¿Cómo la cauterizaban? Cogían un hierro candente al rojo vivo y le quemaban los nervios de esa parte del cuerpo y hacía insensible el cuerpo a ese dolor. Efectivamente la persona no sanaba, pero por lo menos no sentía dolor. Era lo único que podía darle la ciencia de hace 2000 años: cauterizar una herida con un hierro al rojo vivo. Y Pablo dice que en el mundo espiritual nosotros, por no tener en cuenta nuestra conciencia delante de Dios y por estar pecando una y otra vez, nos hacemos insensibles. Y entonces tenemos cauterizada nuestra conciencia y no nos damos cuenta que hemos pecado. Si hay alguien aquí que ha pecado y por algún argumento, por alguna mentira no se da cuenta que ha pecado, el Espíritu del Señor hoy te va a hablar, te va a quitar esa venda, ese velo. Cuando pecamos hay velos que caen sobre nuestro entendimiento. Y cuando venimos delante de Dios en sinceridad, el Espíritu Santo quita ese velo. Y entonces usted ve realmente que lo que ha hecho está mal y usted se arrepiente profundamente delante de Dios. Por eso ahora quitamos toda ignorancia espiritual, toda influencia de espíritu de estupor.
Hay un estupor espiritual que cae en nosotros cuando pecamos y no nos arrepentimos, que nos hacemos insensibles y no vemos la verdad. No nos damos cuenta que hemos pecado. Y la tercera causa por la cual a veces no queremos arrepentirnos, que esta es la más peligrosa, es porque no nos da miedo de acercarnos a Dios. Sabemos que hemos pecado, pero sencillamente no queremos dejar ese pecado. Nos gusta ese pecado y queremos revolcarnos en el fango de ese pecado. El Espíritu del Señor nos dé hoy entendimiento para que sea lo que sucede en nuestras vidas y que impide que seamos arrepentidos de eso que está vivo en nuestras vidas. El Señor nos dé gracia para hacerlo en esta noche, y por eso es que te doy 7 versículos. Ahora donde nos estamos adentrando bien en el mensaje, te voy a dar 7 versículos que son 7 verdades muy profundas, muy duras. Yo sé que son duras, pero es la verdad de lo que dice Dios cuando no nos arrepentimos. Y quisiera que nadie se fuese de aquí esta noche con un pecado que no haya sido arrepentido, confesado y tratado delante de Dios. Porque no importa años que pasen, meses o semanas o días, no importa. Eso no va a ser perdonado hasta que no sea arrepentido. Por eso te voy a dar 7 versículos, 7 grandes verdades del peligro de mantener un pecado ahí. Un pecado gordo, un pecado mediano, un pecado moral, un pecado, no importa qué pecado. Hay situaciones que hemos pecado contra nuestro prójimo, o que hemos pecado contra nuestros pastores hace algún tiempo, que hemos pecado contra los miembros, que hemos pecado contra nuestro cónyuge, o que hemos hecho algo verdaderamente feo y nadie lo sabe y está ahí guardado, tapado. Y Dios quiere destaparlo, pero no para arrojarte piedras, no para arrojarte acusación. Dios quiere hacerlo para perdonarte y limpiarte y decirte: venga adelante, comienza de nuevo. 7 grandes verdades. Verdad número 1, adelante, que es Proverbio. Ese es una verdad, es un principio, es un decreto del cielo. Usted no puede cambiar esto. Creemos que podemos cambiar los decretos del cielo, pero no podemos. Cuando Dios decreta, decreta. Y el decreto de Dios está ahí, y eso es incuestionable. Eso no se puede tocar. Y Dios ha decretado: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, yo he pastoreado cientos de personas, quizás miles ya en estos tantísimos años, y te digo algo: hay gente que no prospera, que espiritualmente no prospera. Están en la iglesia, sí, están ahí sentados, sí, y pasa 1 año y 2 y 3 y no prosperan espiritualmente. No conquistan su llamamiento. Tienen dones, sí, tienen llamamiento, sí, pero no los conquistan. Están esclavos en un comportamiento y no pueden salir de ahí. A veces el problema es ese, que hay un pecado, o vive en un pecado, o ha cometido un pecado y no se ha arrepentido, está vivo. Y entonces Dios ha decretado que el que hace eso no puede prosperar. ¿Sabe por qué no puede prosperar? Porque si yo tengo un pecado oculto en mi vida, el Espíritu Santo no se va a mover en mí para darme predicaciones. No se va a mover en mí para que yo fluya. No se va a mover en mí para que yo me goce en los cultos. Se va a mover en mí nada más para que yo confronte eso y me libre de eso. El Espíritu Santo paraliza toda obra en el creyente y se enfatiza en que hacer que eso desaparezca. Y como usted no quiere que eso desaparezca, pasan los meses, pasan los años y usted no dispara para arriba. ¿Qué me pasa? La culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene la denominación, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene mi marido, la culpa la tiene mi suegra, la culpa la tiene... No, la culpa la tiene que usted no ha arrancado ese pecado y Señor, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y se encuentra usted como David, que David decidió cubrir su pecado, tapar su pecado, esconder su pecado, y no prosperaba. No prosperaba, dice que sus lágrimas eran su pan de día y de noche, y que sus huesos envejecieron. La
Había una vejez espiritual en David, el tiempo que decidió cubrir y tapar su pecado. ¿Por qué? Porque está escrito: el que cubre sus pecados no prosperará. Versículo número 2, primera de Juan 1:9. Miren lo que pasa cuando el pecado de una persona está viva en su alma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que cuando pecamos, suceden dos cosas en nuestra vida. Número uno, ¿qué sucede? Que esos pecados tienen que ser perdonados. Y además de perdonarnos, el Señor tiene que limpiarnos de una maldad, del griego adikia, que significa que se quebraja nuestra protección. Cuando pecamos, usted se ensucia con ese pecado y la protección que usted tiene de parte de Dios contra los demonios se resquebraja. Y cuando nos arrepentimos, Dios restaura esa protección. Lo que está diciendo ese versículo es que si usted no confiesa sus pecados, si usted no, la protección, usted está bajo los efectos de espíritus inmundos, porque la protección se ha quebrajado, se ha roto, se ha aportillado. Es lo que la Biblia dice que se llama aportillar el vallado. ¿Saben ustedes que cuando una persona es cristiana y anda conforme a la voluntad de Dios, el Señor valla tu vida, levanta murallas en tu vida espirituales para que los demonios no se acerquen a ti? Y Él amuralla tu casa, Él amuralla tu familia, Él amuralla tus negocios, Él amuralla todo de tu vida. Pero cuando pecamos, se aportilla ese vallado, se agrieta ese vallado. Y cuando venimos a Él y confesamos nuestros pecados, el Espíritu del Señor restaura ese vallado. Pero si no nos arrepentimos, el vallado queda roto. Y hay unas huestes de maldad que entran y salen en su vida. ¿Queda usted poseído? No. ¿Pero queda usted bajo los efectos de un demonio? Sí. Mire, Deuteronomio 28 del 1, no lo busquen, no lo hemos buscado. 28 de Deuteronomio capítulo 28 comienza diciendo: acontecerá. Deuteronomio 28, Dios le dice a Moisés: Moisés, tengo que decirle algo muy importante al pueblo. Ponte en este monte, divídeme al pueblo en dos. La mitad del pueblo en ese valle y la otra mitad en ese valle, dividido. Y cuando estén divididos, dile al pueblo esto: acontecerá. Eso es otro decreto. 28 dice: acontecerá que si tú, Israel, le decía a Moisés de parte de Dios, andara en obediencia según los mandamientos y decretos y estatutos que yo te prescribo hoy, acontecerá. No dice que puede acontecer, que a lo mejor acontezca. No, acontecerá que todas estas bendiciones del cielo te perseguirán y te alcanzarán. Vendrán detrás de ti bendiciéndote. Termina el versículo 15 y en el versículo 16 dice: acontecerá que si tú no obedeces a Jehová tu Dios y tú no haces lo correcto delante de Dios y no atiende todas estas cosas que yo te prescribo hoy, acontecerá que todas estas maldiciones te alcanzarán y te perseguirán. Quiere decir, hermano, que cuando una persona peca, hay unas maldiciones que vienen a tu vida y te alcanzan. Pero cuando tú confiesas tu pecado, Dios restaura eso y de nuevo te establece en las bendiciones que son las que Dios quiere que te persigan y te alcancen. Dios no quiere maldiciones para tu vida. Las maldiciones las atrae nuestro mal comportamiento, pero Dios sabe cómo somos y Dios ha establecido la manera de que seamos restaurados. Cuando usted peca, se abre el canal de maldición sobre tu vida.
Pero cuando usted confiesa su pecado, cuando usted se arrepiente delante de Dios, Dios cierra eso, te saca de ahí y te lleva al otro lugar de Deuteronomio 28:1 y dice: sigue adelante, que todas estas bendiciones te alcanzarán y te bendecirán. Dios no quiere ponerte allí en el canal de maldiciones, pero si tú pecas y guarda ese pecado en tu alma, nadie lo sabe. El pastor no lo sabe, mi marido no lo sabe, los hermanos no lo saben, ni mis hijos lo saben. Eso no lo sabe nadie. Eso es un tesoro que yo tengo debajo de mi cama. Es el manto babilónico. Imagínese acá todas las noches. Muy bien. Oh, Dios te bendiga acá, Dios te bendiga, Moisés. Adiós, pastor, adiós, hermano, qué bien. Qué día más bendición hemos tenido. Bueno, adiós, hasta mañana. Se mete en su tienda y debajo de su cama escarba un poquito. ¡Ay, qué manto! ¡Qué bonito el manto babilónico! Los ciclos de plata y el lingote de oro. Nadie se entera de esto. Hasta mañana. Vive como si nada, pero eso estaba vivo. Y pasó lo que pasó. Hermano, Dios quiere restaurar tu hallazgo. Si hay alguien aquí que se nota que no prospera en las cosas espirituales, eche un vistazo y dígale: Señor, ¿hay algún asunto pendiente en mi vida? ¿Hay algún rencor que yo no he dejado? ¿Hay alguna relación? Yo te voy diciendo lo que el Espíritu me está hablando, ¿vale? Porque son pecados, a veces los pecados gordos sí se confiesan. Pero los pecados que no se ven, que no son tan inmorales, no se confiesan. O al revés, sea cual sea. Pero hay pecados, Señor. Yo me acuerdo que yo me peleé con aquel pastor, o con aquel hermano, o con aquella familia. Llevo ya 10 años sin hablarle. Me siento como si fuera ayer. No le digo ni buenos días. Estoy lleno de rencor. Eso está vivo. Eso está vivo en usted. El canal de maldición está abierto. Hermano, los rencores son incompatibles con la vida cristiana. Mire, hay una persona que me ha llamado recientemente. Esa persona no está aquí, ¿vale? Pero me ha llamado recientemente. No está aquí esa persona. Y me confesó de algo muy fuerte. Hermano, tengo que confesarle algo. Esa persona estuvo aquí, pero no está aquí. Yo, esto y esto. ¿Cómo lloraba esta persona por teléfono? No puedo más, tengo que confesárselo, hermano. Bendígame, por favor. Cuando yo le ministré, he confesado eso. Señor, te perdona, Señor, te restaura, Señor, te da un nuevo comienzo. Siéntete libre. Yo empecé a ministrarle, el tono de su voz cambió. Es Dios que no te deja, hermano. No podemos tener asuntos pendientes con el Señor. No podemos. Por cosas insignificantes que parezcan. Si hay algo en lo profundo de su alma, confiéselo. Ahora sí es que usted se va a ir conmigo que habla con otra persona. Con 10 kilos menos, espiritualmente hablando de ti. Cuando uno confiesa su pecado. Con miedo, porque yo sé que a nadie le gusta confesar. Y no digo que me lo confiese a mí. A lo mejor basta con confesárselo a Dios. Y si Dios trata con usted y le dice, el Espíritu dice, ya está. Eso ya se fue. No se falta ir más lejos. A veces sí, a veces no. Es un asunto de usted. Pero dele la espalda a ese pecado. Mire. Josué 7:13. Mire lo que pasó cuando Acán hizo esto. Mire lo que le dijo Dios. Porque habían conquistado Jericó, que era una nación poderosa, y había otro reino que se llamaba Jai, que era nada, una insignificancia del reino. Y Josué le dijo al pueblo, vamos allí, vamos a ir 2 o 3 mil soldados y vamos a derribar aquello y vamos a destruir ese reino. Y fue una ruina total, fue una destrucción total, porque el pueblo Jai destruyó al pueblo de Israel. Y Josué vino a Dios orando. ¿Qué ha pasado? Se rasgó su vestido. ¿Qué ha pasado? Las mujeres han quedado viudas, los niños huérfanos. Hemos ido a ese pueblecito de Nai, nos han destruido. ¿Qué ha pasado? Si no tienen poder, no tienen nada. Es un ejército insignificante y no hemos podido contra él. ¿Qué ha pasado?
Y Dios le dijo a Josué: levántate, santifica al pueblo y di santificado para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Acán tenía ahí escondido eso y le dijo: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos. Usted no puede hacerle frente a los demonios. Si en usted hay pecado oculto, pecado que no ha sido confesado, no puede hacerle frente. Es un decreto del cielo. No podrás hacerle frente a tus enemigos. Ahí está la buena noticia. Hasta que hayas quitado el anatema. Lo cual dice que si yo confieso, si yo me arrepiento, si yo le doy la espalda al pecado, entonces sí puedo hacerle frente a mi enemigo. El que está en usted es más fuerte que el que está en el mundo. Pero usted no puede hacerle frente si hay... ¿Por qué? Porque el pecado no confesado se convierte en un anatema. ¿Qué es lo que es un anatema? Algo que está maldito. Y si yo hago algo feo y nadie lo sabe, ni mi mujer, y yo lo escondo en mi alma y yo no le doy cuenta a Dios, eso está escondido en la tienda de mi alma y eso se pudre ahí y eso se convierte en un anatema, algo que está maldito, y eso impide que yo tenga victoria sobre mis enemigos, hermano. Y estamos en una guerra, créame. El creyente está en guerra total. Hitler, cuando estableció la Segunda Guerra Mundial, decía: esto va a ser la guerra total, nos vamos a adueñar del mundo, la guerra total. Pues no, eso no fue así. Él quería eso, pero no. La guerra total es la nuestra, porque es total. O te vas al infierno para toda la eternidad, o te vas al cielo para toda la eternidad. Tenemos una guerra abierta a muerte. Y Dios ha decretado: si hay pecado en nosotros, no podemos hacerle frente. Salmo 51, 18. Mire lo que dice. David había pecado, había caído, intentó cubrir su pecado, ocultar su pecado, no prosperaba, hasta que por fin Dios le estrechó el lazo. Por fin David volvió en sí y ya entonces confesó todo. Gracias a Dios que confesó. Y entonces él empieza a restaurarse. Y en el Salmo 51 usted puede leer toda la restauración de su vida. Y en medio de la restauración de su vida él dice: haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica, porque él era el rey de Israel y su capital era Jerusalén. Y él se había dado cuenta que en el mundo espiritual los muros de Jerusalén, espiritualmente hablando, se habían caído. Y él, cuando está siendo restaurado, dice: Señor, me está restaurando mi vida personal, está restaurando mi familia. No te olvides de mi reino, no te olvides de la capital de mi reino. Porque cuando usted está en pecado y usted permanece en pecado, no solo se quebraja su protección, sino la de los suyos también, y la del radio de influencia que usted tenga en la iglesia se quebraja. Había un pastor que confesó llorando. Él había caído en un pecado feo, y él no quiso confesarlo y lo tenía oculto. Y entonces empezó a descubrir que miembros de su iglesia venían a él diciendo: hermano, me pasa algo, tienes que orar por mí. ¿Qué te ha pasado? He caído en este pecado, el mismo pecado que él había caído. A la otra semana otro miembro: he caído en este pecado, el mismo pecado. Al otro. Él se asustó, fue corriendo a su apóstol, fue corriendo a su autoridad y confesó todo. Hermano, he abierto una puerta en mi iglesia. Me vienen gente confesando sin saber, confesando. Uno no sabe lo que ha hecho el otro y tú me estás confesando lo mismo. Han caído en el mismo pecado que yo caí. ¿Qué pasó? Abrió una puerta. Las personas que tienen autoridad tienen un radio de influencia para bien, para bendecir, para proteger, para atender, para socorrer, para favorecer. Pero cuando caen en pecado y no son restaurados, ese canal es empleado por los demonios para mal. Por eso es que David dice: edifica los muros de Jerusalén. Restaura también mi ministerio, está diciendo David, y restaura también la capital de mi reino. Primera de Corintios 15, 56. Miren,
esto es muy importante, esto es una revelación, ¿vale? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Fíjense, hasta ahí vamos a leer. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Miren, en otro versículo dice que el emperador de la muerte es el... ¿Quién lo sabe? ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? El diablo. El diablo es el rey de la muerte. El diablo tiene a la muerte y quiere inyectarle la muerte al creyente. La muerte conlleva oscuridad, conlleva maldición, conlleva influencia demoníaca. La muerte conlleva todo eso. El diablo no puede inyectarle la muerte al cristiano si no es a través de un aguijón. Mire, cuando yo niño, ahora me imagino que pasará lo mismo. En el verano, en los charcos, se juntaban las avispas. En el verano. Por lo menos yo he visto eso cuando niño. Y a lo primero por la mañana, las avispas no estaban todavía muy avispadas. Y no te pican. Usted sabe que cuando no hay mucha calor, están como adormiladas. Y nosotros cogíamos algunas avispas y le quitábamos el aguijón. Y ya después, aunque hiciera mucha calor, te la ponía por aquí. No pasaba nada. ¿Esa avispa tenía veneno? Pregunto. ¿No? Claro que tenía veneno. Estaba llena de veneno. ¿Y por qué no te podía picar? ¿Por qué no te inyectaba el veneno? Porque el veneno va a través de un aguijón. Es como hoy las agujas hipodérmicas. Te metes la aguja. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Cuando el diablo consigue que usted peque, eso es un aguijón y él te inyecta muerte. Y todo el tiempo que usted decida mantener ese pecado en su vida, usted tiene el aguijón clavado. Y usted va a estar bajo influencia diabólica. Mire, yo cuando predico hay gente, que yo las veo, que se van a otro mundo. Yo le veo su mirada y se van a otro mundo. No me escuchan. Están ahí escuchándome y no me escuchan. Yo veo que están allí y yo le hago así para que escuchen. No oyen. Es un espíritu de estupor. Es un espíritu de una influencia demoníaca. Porque está en pecado. Y el diablo consigue arrebatarle bajo ese espíritu de estupor para que la palabra no llegue. ¿Por qué? Porque está en pecado y hay una influencia demoníaca. No pueden ni mirarte. Está bajo esa influencia de diablo. ¿Por qué? Porque no se quieren arrancar el aguijón. Y mientras que usted tenga ese aguijón, el diablo puede inyectar ahí veneno. Es así. Pero cuando usted confiesa y dice, no, se acabó, Señor, esto ya no más, se acabó, el Espíritu coge ese aguijón, lo tira y usted está libre. Y usted empieza a ser restaurado, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Miren lo que dice, quedan dos textos. Eclesiastés 10:8. Miren, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. ¿Usted sabe cómo le inyecta el veneno a la serpiente? Porque le clava los dos colmillos que tiene, y esos colmillos son como agujas hipodérmicas. Detrás de los colmillos tiene una glándula que cuando te clava ese colmillo hay como un espacio ahí, y esa glándula se comprime y te traslada ese tóxico, que a veces es mortal, a tu sistema sanguíneo. Pero si usted le arranca, un científico sí, si le arrancáramos los colmillos a una serpiente, por venenosa que sea, usted puede jugar con ella. Le va a hacer así y no le va a poder inyectar nada, porque no hay un aguijón. ¿Por qué? Porque el poder que tiene la serpiente para inyectarle ese veneno es a través de
los aguijones que hay en su colmillo. El que aportillar el vallado, el que no respete las leyes de Dios, está haciendo que la serpiente de muerda. Ahora, usted se arrepiente, ese vallado que hace el aportillado es restaurado. Te estoy hablando de los peligros del pecado no arrepentido. Y Mateo 18, 34 y 35 dice lo siguiente. ¿Saben ustedes, hablando de un tipo de pecado, hay mucho, pero vamos a hablar ahora un momento del pecado del rencor? ¿Sabe qué pasa cuando decidimos guardar rencor? Mire, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿El 35? ¿Tiene el 35, hermana? Así también hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Hermano, hay una entrega a verdugo, hay un derecho legal que se le concede a los... ¿Quién son los verdugos en el mundo espiritual? Los demonios. Son espíritus atormentadores. Y Dios no quiere que usted sea expuesto a estos espíritus atormentadores. Pero usted tiene que decidir restaurar eso. Usted no puede seguir guardando pecado en su vida. Yo sé que el mensaje es fuerte, es claro. Póngase de pie un minuto. Vamos a terminar haciendo una oración. Gracias, Señor, gracias. Vamos a darle al Espíritu Santo la oportunidad. Oh, gracias, Señor, gracias. Señor, sí, habla ahora nuestra vida. Habla ahora nuestra vida. Señor, Espíritu del Señor, si nuestros pecados han sido tratados por medio de la sangre de Jesús, danos seguridad ahora que esos pecados han sido perdonados. Mire, por favor, voy a hacer algo, ¿vale? No acostumbro a hacer llamados así tan directos, pero lo voy a hacer. Por favor, en estos próximos 3 minutos, nadie, absolutamente nadie abra los ojos, ¿vale? Por favor, todo el mundo tiene los ojos cerrados ahora mismo. Nadie tiene los ojos abiertos. Nadie, por favor. Si hay alguien que cree que hay algún pecado que no ha sido todavía perdonado por Dios porque no ha sido arrepentido, por favor, todo el mundo los ojos cerrados, levanta tu mano y bájala rápidamente. Solo te voy a ver yo y un servidor. Hay una mano que se ha levantado. Hay otra mano, bájela, por favor, hay otra mano. Bájela rápidamente. Bájela, bájela, bájela. Hay manos que se... Bájela, baje la mano. Bájela, bájela. Son gente que está levantando la mano. No quiero que nadie sea avergonzado. Esto es algo secreto y yo me olvido de esas caras inmediatamente. Baja la mano, es como un acto. Baja la mano, hermana, te veo. Baja la mano. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Hay una palabra, hermano. Yo predico el Evangelio, significa buenas noticias. Yo tengo buenas noticias. El Señor dice en su palabra: venid luego a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid luego y estemos a cuenta. Te declaro libre, hermano. Yo no puedo declarar a nadie libre, pero por la orden que da la palabra de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Si alguno confesare su pecado, alcanzará misericordia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora mismo eres libre de toda iniquidad, de toda influencia satánica. A partir de este momento te vas para tu casa justificado. Y dígale al diablo: diablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He sido justificado por medio de la sangre de Jesús. Dios me declara inocente y la palabra de Dios dice: dichoso y feliz el hombre y la mujer que Yahweh Dios no inculpa de pecado. En el nombre de Jesús, enhorabuena, iglesia, un aplauso al Señor, porque nuestros pecados han sido arrojados a lo profundo del mar y Dios ha decidido no acordarse de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Podéis